Ok, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de cefaleas. Cefaleas es una presentación muy común en los pacientes. Entonces, usualmente las más comunes hablamos de una cefalea tensional y quizás la segunda más común va a ser migrañas. Entonces, la mayoría de los casos van a ir apuntados a esas cefaleas. Pero algo bien importante al momento de las preguntas es descartar una causa pues secundaria de la cefalea. Es decir, que la causa no sea un tumor o un sangrado o algo intracerebral. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer con los pacientes es buscar si tienen síntomas de alarma. ¿Cuáles pueden ser síntomas de alarmas? Uno, el peor dolor de cabeza que he tenido en toda mi vida. Es un síntoma de alarma. Otro, que el paciente tenga un examen neurológico anormal. Cualquier hallazgo neurológico indica que tengo que evaluar al paciente más, posiblemente con un cato de resonancia también. Fiebre también, o sea, cefalea más fiebre me apunta que puede haber alguna causa subyacente, entonces tengo que buscar más cosas. Que a la cefalea la precedan vómitos, especialmente si los vómitos son matutinos. Eso me puede hablar de aumento de presión intracraneal. Incluso me puede estar apuntando hacia un tumor, especialmente de fosa posterior, que aumente la presión intracraneal. Así que eso es algo bien importante. Que el dolor de cabeza aumente por la tos, cargando peso y todas estas maniobras que aumentan la presión intracraneal o también pues en una edad muy aumentada que pues aumenta el riesgo de que sea un tumor, pues. Entonces, esas son posibles síntomas de alarma que me apuntan hacia causas secundarias. ¿Qué causas secundarias de cefaleas existen? Bueno, si los pacientes tienen, voy a poner C de cefalea, más fiebre, más rigidez nucal, eso me apuntaría hacia meningitis. Si un paciente tiene el peor dolor que ha tenido en toda su vida, o sea, cefalea horrible, le hice 10 de 10 cuando me toman la historia, es el peor dolor de cabeza que ha tenido en toda su vida y tiene incluso rigidez nucal, me apunta hacia hemorragia subaracnoidea. Póngaselo un CAT para hallar esa hemorragia subaracnoidea. Si la cefalea es unilateral, en un paciente pues anciano, mayor de 50 años, que tiene velocidad de eritrosedimentación globular elevado, ¿ves? Elevado, esto me puede estar apuntando que es una arteritis temporal. O si el paciente tiene una cefalea más síntomas oculares, por ejemplo, un ojo rojo y dolor en el ojo, puede ser por glaucoma la cefalea. Y como les dije, la parte del vómito, especialmente si es algo más matutino, si los vómitos preceden a la cefalea o si acciones que aumenten la presión intracraneal, como las que mencioné antes, aumentan la cefalea, hasta podemos estar hablando de un tumor. Si yo descarto con la historia clínica y el examen físico que el paciente tenga pues, cualquier causa posible de secundaria de cefaleas, entonces me iría a las causas primarias o las más normales. Entonces, ¿cuáles serían estas? Una es cefalea tensional. Cefalea tensional usualmente es en banda. La escriben en banda alrededor aquí pues, de toda la cabeza. La evolución puede ser horas a días, dependiendo. Esta está asociada a aumento de estrés, por ejemplo, si hay aumento de estrés en el trabajo o en pues, cualquier situación de la vida diaria. Y también esta puede estar asociada a rigidez de algunos músculos. Y el tratamiento de esta cefalea va a ser pues, bastante sencilla: acetaminofén de primera línea o si no responden, entonces AINES. Usualmente con eso deberían responder los pacientes. Y modificación del estilo de vida, disminuir la cantidad de cafeína que ellos consumen, por ejemplo, disminuir los niveles de estrés, etc. Y aquí en ocasiones me podría ayudar un relajante muscular. Ok. Otra causa de cefalea puede ser migrañas. En las migrañas, usualmente estamos hablando de una cefalea que es unilateral. El pico de los síntomas, el pico del dolor puede llegar a ser desde 4 hasta 72 horas, o sea que puede pues, demorar bastante el episodio de la migraña. Usualmente está asociado con náuseas y vómitos.
Algo bien característico, búsquenlo siempre en la historia clínica, es fotofobia y fonofobia. Es decir, las pacientes con migraña usualmente presentan un poquito más mujeres, inicia al momento pues de la adolescencia, llegando hacia la adultez, y pues los episodios de migraña son pues bastante comunes entre los 20 y los 40 años de edad, más o menos. Usualmente hay algún tipo de historia familiar en donde si la paciente dice que ella tiene migrañas, pues la mamá o la abuela también tenía pues los dolores de cabeza igual, pues de un lado de la cabeza. Esto de que le molesta la luz es bien característico. A veces quieren pues tapar los ojos para no ver la luz, para que se le disminuyan los dolores de cabeza. Puede haber síntomas neurológicos, pero no quiero indagar mucho en esta parte porque ya eso me metería muy profundo en la parte de las migrañas. Y usualmente hay un trigger, es decir, que algo inicia las migrañas. Puede ser el periodo de la menstruación, pues estamos hablando de mujeres, puede ser alcohol, puede ser chocolate, puede ser la cafeína, pueden ser algunos quesos, glutamato monosódico, el hambre, patrones irregulares de dormir o que no durmió, etcétera. Es ideal encontrar un trigger porque si encontramos cuál es el trigger, así uno puede evitar los futuros episodios evitando el trigger. Otra cosa es que las migrañas pueden ir o no acompañadas de aura. En cuanto a la prevalencia per se, es más común que las migrañas no vayan acompañadas de aura, pero es una posibilidad y algo que me apunta pues a más migrañas en la viñeta clínica. ¿Qué es el aura? El aura puede ser cualquier manifestación pues neurológica que precede a la migraña y siempre la precede. A veces es un punto negro que uno ve en la visión, a veces unas estrellas, unas luces que uno ve, a veces un pitido que uno escucha en uno de los oídos. Cualquier cosa puede ser un aura y siempre precede al episodio de migraña. Así que si tienen el aura, saben que les va a venir la migraña. Existen migrañas complicadas donde los pacientes pueden tener déficits neurológicos, por ejemplo, síntomas de hemiparesia o pues síntomas que pueden simular un SB e incluso migrañas pues basilares o posteriores en donde pueden simular que el paciente como si tuviera una masa en la fosa posterior. Existe, pero usualmente los casos no van a presentar esto porque ya eso es algo pues mucho más complicado y es más difícil pues presentarlo en un caso tal clínico como tal. En cuanto al tratamiento de las migrañas, es pues bastante complejo. Yo puedo usar en tratamiento en forma aguda. La primera línea va a ser los triptanos, como sumatriptán. Esa va a ser la primera línea. Otros medicamentos que puedo usar sería dihidroergotamina. Puedo usar ergotamina, usualmente más cafeína. O puedo usar agonistas de dopamina como metoclopramida. Además de la terapia abortiva, para cuando los pacientes tienen los síntomas, también está la profilaxis. Si los pacientes tienen muchos episodios de migraña, pues al mes, más de 3 o 4 al mes, entonces yo iniciaría una terapia de profilaxis. La profilaxis sería con betabloqueadores como propanolol, con ácido valproico o también puede ser con topiramato. Todos estos son primera línea. Entonces, eso sería con migraña. También existe cefalea en racimos. Esto es una que es pues mucho más característico que sea en hombres que en mujeres. En migrañas estamos pensando un poquito más que va a ser en mujeres. Esta cefalea en racimos, el pico es en 5 minutos, más o menos, y los episodios pueden demorar 30 minutos a 3 horas. Cuando empiezan a ocurrir estos episodios de cefaleas en racimos, ocurren muchas veces al día, por ejemplo, hasta 3 veces por día, y en esos episodios también por varias semanas, por 4 a 8 semanas, usualmente, y luego paran. Entonces los pacientes tienen como un año en donde están bien, están bien, están bien, y la nada tiene un periodo de 1 o 2 meses donde tienen casi todos los días síntomas. Entonces puede ser bien molesto. Esta cefalea es extremadamente severa, o sea, el dolor es 10 de 10
Los síntomas van a ser unilaterales y perioculares y van a ir acompañados de síntomas colinérgicos. ¿Colinérgicos como qué? Como rinorrea, lágrimas, ojo rojo, náuseas, etcétera. Usualmente cuando le presentan este caso, el paciente se ve que está bien mal. A veces les gusta poner una foto en donde se nota que uno de los dos ojos está rojo y entonces le ponen en la historia clínica la parte de que viene con dolores de cabeza 10 de 10 y se nota rinorrea en el examen físico. Eso apunta bastante a que la causa es cefalea en racimos. En cuanto al tratamiento, lo primero es saber cuál es la terapia abortiva. Entonces la terapia abortiva de la cefalea va a ser oxígeno al 100%. Les gusta hacer esta pregunta porque, pues claro, el oxígeno no es el primer medicamento para aliviar dolor, pero en cefalea en racimos sí lo es. Entonces por eso les gusta bastante hacer esta pregunta. Otro medicamento que puede servir es sumatriptán. Y por otro lado, yo necesito saber cuál es la terapia de profilaxis, porque como les dije, los pacientes tienen 2 meses en donde la pasan horrible con estos síntomas muchas veces al día. Entonces, de profilaxis, yo usaría bloqueadores de canales de calcio. Entonces, estas tres que les presenté aquí son las cefaleas primarias. Les voy a mencionar otras dos causas, pues, de dolores de cabeza que pueden estar cercanos en los diagnósticos. Uno sería pseudotumor cerebri, o hipertensión idiopática intracraneal o hipertensión intracraneal benigna. Esta enfermedad se llama pseudotumor cerebri porque los síntomas de los pacientes es como si tuviesen una neoplasia pues intracraneal, o sea, tienen todo lo de aumento de presión intracraneal y tienen la presión intracraneal aumentada, pero uno le hace resonancia, le hace todo tipo de exámenes y no tienen ninguna masa ni tienen ninguna razón por la cual tener la presión intracraneal aumentada. Entonces, claro, lo primero es la parte de la etiología que le tienen la presión intracraneal aumentada. Esto es mucho más común en mujeres que en hombres, 10 veces más común en mujeres que en hombres, por tanto casi siempre lo voy a sospechar en una mujer. Está asociado con varias cosas, entre ellas obesidad, uso de anticonceptivos orales, uso de tetraciclinas, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad de Addison y uso de vitamina A. Entonces, si yo tengo una paciente femenina que es obesa o toma anticonceptivos orales o toma vitamina A o alguna combinación de esto que está aquí anterior, la parte de la tetraciclina usualmente lo apuntan que la paciente tiene acné y está tomando doxiciclina para el acné. Entonces, si tiene alguno de estos, entonces yo sospecho de este diagnóstico. En cuanto a los síntomas, pues los pacientes, como les dije, aumento de presión intracraneal, van a tener cefaleas, van a tener manifestaciones oculares, entre ellas diplopia y papiledema, especialmente cuando uno ve el papiledema en el fondo de ojo, claro, lo primero que uno piensa es que tiene una masa o algo que le está aumentando la presión intracraneal. Pueden tener parálisis del sexto par craneal. Lo que pasa es que de todos los pares craneales, el curso del sexto par craneal es el que es más largo. Entonces, cualquier causa donde haya aumento en la presión intracraneal, el par craneal que está más susceptible a dañarse o lesionarse brevemente o tener parálisis es el sexto par craneal. Pero en cuanto a las partes diagnósticas, el CAT y resonancia y todo va a ser normal. El tratamiento de esto no lo va a preguntar mucho, pero pues va a ir con, si la paciente es obesa, pérdida de peso. Si está tomando algún medicamento como vitamina oral o tetraciclinas, entonces, o los anticonceptivos orales, parar los medicamentos. Me puedo ayudar con esteroides. Recuerden que en varios casos bajan la presión intracraneal. Puedo usar diuréticos para ayudarme también. Y en casos urgentes, entonces, puedo usar punciones lumbares a repetición y eso va a bajar la presión intracraneal. Entonces, eso sería con pseudotumor cerebri.
Ok, entonces por último vamos a hablar de neuralgia del trigémino. Aquí en neuralgia del trigémino, el nervio afectado es el nervio trigeminal. Los pacientes van a tener pues algún tipo de contacto, usualmente algo bien leve, bien suave. A veces dicen que les sopla la brisa aquí o que se están cepillando los dientes o están masticando, cualquier cosa leve y empieza con un dolor punzante bien severo, pero en segundos. El dolor usualmente demora segundos, 2, 3 segundos, 5 segundos. Es muy corto la duración del dolor, pero es un dolor muy intenso. Las causas, pues puede haber compresión del nervio trigémino por causas vasculares mientras va pasando por pues, varias porciones del cráneo. Puede ser en ocasiones, pues la mayoría de las veces, causas intracerebrales, esclerosis múltiple o algún tumor de fosa posterior, pero esa es la minoría de los casos. Entonces, esto hablamos de un dolor intenso. La duración es en segundos. Y aquí el tratamiento de primera línea va a ser carbamazepina. Muy importante aprenderse el tratamiento en esta. Les encanta preguntar carbamazepina. Si carbamazepina no llegase a funcionar, uno puede usar otros medicamentos o incluso ir a la parte quirúrgica pues para aumentar el espacio del nervio y así tratar de disminuir los síntomas, pero casi siempre carbamazepina primera línea para neuralgia trigeminal. Entonces, eso sería todo con cefaleas. Los veo para el siguiente video.